Maciel de Legalnea y hoy vamos a hablar de criptomonedas y contratos inteligentes. Mirá. Prometedor y además vamos a empezar desde cero, desde el ABC, porque no sabemos. Imagínate que recién estamos tratando de entender lo que es el tema de, claro, dice el plazo fijo se nos ríen las criptomonedas. Imagínate de ahí pasar un contrato inteligente, ya es como ¿Qué es un contrato inteligente? Y vamos a preguntar. Vamos a preguntar. ¿Cómo está, doctor Maciel? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, empezamos por contrato inteligente y lo que dijo Gustavo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de un contrato inteligente? Bueno, en principio habríamos que entender a qué nos referimos con blockchain, digamos, o cadena de bloques, como se la llamarían en español, que es la plataforma, por decirlo de una manera, donde funcionan estos contratos inteligentes. Como había dicho, la blockchain es una cadena de bloques y para que se entienda podría decirse que es como un libro contable, digamos, donde se anotan las distintas transacciones o movimientos que se realizan en este nuevo mundo, por decirlo, ¿no es cierto? ¿Y quién tiene ese libro contable? Bueno, justamente es un sistema descentralizado. Internet funciona de una manera centralizada. O sea, hay un gran servidor donde están encargados todos los datos y desde allí se suministran, no se distribuyen estos datos y todas las cuestiones relacionadas, ¿no es cierto? La blockchain son datos descentralizados. O sea, cualquiera, hoy uno en su computadora, otro acá y en cualquier parte del mundo, almacena esos datos y esos mismos datos son como nodos que se comparten y los manejan y los almacenan todas las personas de manera descentralizada, todas las personas que tienen que acceden, digamos, a este tipo de tecnología. ¿Y esto qué obliga? Porque es un cambio sustancial en la manera de generar transacciones que teníamos hasta hace poco tiempo, si bien todavía no está tan generalizado, pero sí cada vez hay más operaciones y uno dice, si bien cambia, la forma, el concepto, hay una cuestión que es permanente, que es dos o más personas haciendo algún tipo de negocio. Y en el medio de eso pueden surgir los problemas de siempre, es decir, desde incumplimientos hasta qué pasa si alguien me prometió algo y no cumplió, hasta si cumple fuera de término. O sea, los mismos problemas que se tenían hasta ahora en cualquier operación se pueden tener en esta cuestión. ¿Y cómo entra a jugar ahí el derecho? La idea, por lo menos la finalidad de estos contratos inteligentes, más contras, es que no existan ese tipo de problemas. Ajá. Pero obviamente puede llegar a surgir y seguramente ya habrán surgido. ¿Por qué? Porque este tipo de contratos inteligentes se auto-ejecutan, son de manera instantánea. Voy a poner un ejemplo, a ver, y para que existan este tipo de contratos debe estar, por supuesto, la tecnología, ¿no es cierto? Un ejemplo podría ser de sí. Que se haga un contrato, un smart contract, para el uso de un estacionamiento, pongamos, ¿cierto? Para eso este estacionamiento tendría que tener un sistema ya informático, computarizado, que permita la apertura y el cierre de la puerta, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces uno contrata por un determinado tiempo, con un smart contract, por internet, digámoslo, para el uso de este garaje. Uh-huh. Si la persona paga, el contrato automáticamente permite que esta persona pueda ingresar al garage, porque se abre automáticamente, ¿no es cierto? Ahora, si no paga, no se le va a abrir el garage. Así como esas cuestiones pueden surgir infinidad de contratos y, como decía, se ejecuta de manera automática. No existe lo que en derecho hoy es la interpretación de ese contrato, digamos, si hay alguna cláusula que no esté clara o cuestiones como esas, no se la pueden ver porque son cuestiones criptográficas y es como un programa de computadora que se ejecuta si se da determinada condición, por ejemplo el pago, porque entra ese pago a la billetera virtual de la transacción, pusiste un ejemplo bastante más simple. En algún futuro imaginémonos que las cocheras sean todas inteligentes, que no haya una persona que te cobre el estacionamiento, que te diga si hay o no hay lugar, vos ya directamente desde tu computadora vas
y te fijás, digamos, o ya tenés, digamos, contratado un lugar para dejar el auto. Ese lugar a vos te garantiza, o esa que vos tenés, no sé, todos los días. Imaginémonos acá en la radio que todos los días de 7 a 10 nosotros tenemos nuestro lugar para dejar el auto y nunca hablamos con nadie. Entramos a una página de internet, a un sitio, pagamos con alguna de las billeteras virtuales o con tarjeta y de esa manera nos aseguramos que todos los días a las 7 menos 5 ponemos el auto frente a ese lugar, se abre la puerta, lo podemos dejar, termina nuestro tiempo y nos vamos, casi como una especie de parquímetro. ¿Eso ya es una transacción comercial y eso ya está regido por un contrato inteligente? Puede, o sea, se lo encaja en ese andamiaje. Ahora, ¿qué sucede si una de las partes dice no me pagaste? O si dentro de ese tipo de contrato dices, yo entré al garage pero estaba ocupado mi espacio. No existe en este tipo de contratos posibilidades de interpretar o de que frenar el contrato o cuestiones como estas. Por lo tanto, también podrían llevarse a la justicia este tipo de situaciones, digamos, ¿sí? O el pago, digamos, no me entró el pago, o hay unas cuestiones, o incluso cuestiones de fraude, cuestiones como esas. Por lo tanto, si bien hoy en día todas las cosas ya prácticamente tienen la posibilidad o la potencialidad de estar conectadas a internet, por lo tanto de hacerlas funcionar o no a distancia. ¿Esa es la famosa internet de las cosas que se llama? ¿La internet de las cosas es eso, que las cosas funcionen de manera remota? Esa es otra cuestión y está vinculada a los contratos inteligentes, no puntualmente a la blockchain, pero sí al funcionamiento de algunos tipos de contratos, digamos. ¿Y qué pasaría? Esto me parece que tiene más que ver con la famosa inteligencia artificial. Se habla mucho de los autos los autos que se puedan manejar solos, ¿no? Es más, en algún momento le van a pegar. Todavía no están tan desarrollados, pero o sea, están bastante desarrollados, pero no resolvieron todos los problemas. Pero en algún momento imaginamos que los autos se van a poder manejar en piloto automático. Y esto cambia un montón de cosas vinculadas a la responsabilidad civil, a un montón de cosas surgidas a lo que es hoy la conducción. Todo lo que es la cuestión legal, ¿no? y la justicia en particular, ¿se va adaptando al mismo tiempo o empezarán a surgir los problemas y poco a poco se le irán dando soluciones a este nuevo mundo? Necesariamente la justicia, el derecho siempre va, digamos, detrás de los hechos, si bien en ocasiones se intenta regular a futuro, pero la realidad es que el derecho siempre viene un paso atrás de las cuestiones sociales, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sí, claramente hoy se puede ver esto, digamos, y la pandemia lo aceleró aún más. Hoy en Corrientes, por ejemplo, y obviamente en muchas partes de Argentina y del mundo, se utiliza ya el archivo, el expediente digital, ¿no es cierto? Uh-huh. Se terminó en Corrientes de usar papel, salvo para algunas cuestiones muy puntuales, por ejemplo, la presentación de la demanda, la contestación y algunas situaciones muy particulares se la presenta en papel. Todo lo demás se la presenta de manera digital o virtual. Uh-huh. Así también ocurre o está ocurriendo y va a ocurrir en muchos ámbitos de la vida. Y lo que decías con respecto a la cuestión de los autos y esas cuestiones, uno de los instrumentos más usados, teniendo en cuenta los contratos inteligentes, son las contrataciones de seguros, por ejemplo. Es una de las temáticas más utilizadas hoy en día por los contratos inteligentes. ¿Gustavo? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, necesariamente nos tenemos que ayornar y no queda otra, digamos. Hoy, por ejemplo, los abogados que estaban acostumbrados a escribir en máquinas de escribir ya no pueden hacerlo. De hecho, los que no manejaban muy bien la tecnología hoy están sufriendo un montón porque tienen que presentar los escritos, ver los expedientes, las resoluciones de manera virtual. Vos sabés que en el diario, yo siempre decía que, por ejemplo, si cae un ganador de un Pulitzer al diario y no maneja una computadora, maneja nada más que una máquina de escribir, lamentablemente no lo podríamos contratar, digamos. Necesitas
necesariamente el manejo de tecnología para poder desarrollar los trabajos, y estamos hablando de un diario que en realidad es una empresa caracterizada con el siglo pasado, digamos, más que con el presente. Y cuando escuchándote a vos, surgieron, por ejemplo, cosas como la que decía Cristina, de qué pasa con la responsabilidad de los autos que son autónomos, digamos, que se manejan por sí mismos, pero no es una realidad que esté muy alejada, porque ya hay países en el mundo en los que ya hay automóviles que están circulando en forma, ya vos pones la dirección, te subís al auto y se va solito, digamos. Y lo decías, parece que siempre, el derecho o las legislaciones siempre vienen después de las situaciones. Es muy difícil prever, digamos, legalmente o legislar jurídicamente, digamos, previendo situaciones a futuro, o necesariamente tienen que pasar los hechos para poder legislar. No, digo que la realidad ocurre de la manera en que comentás. La realidad nos muestra de que el derecho viene un paso atrás de las cuestiones que van sucediendo. Sin embargo, obviamente se legisla o se intenta prever situaciones no queridas a través de las leyes, ¿no es cierto? Ahora bien, esta cuestión de la blockchain, de los contratos inteligentes, de las criptomonedas, y tiene una vorágine tan grande, una evolución tan grande, que regular estas situaciones se torna muy difícil, además de la internacionalidad de este tipo de situaciones, digamos. Sí. Carlos, yo te puedo asegurar, vos hablás de blockchain y, a ver, somos 1, 2, 3, 4. Si media persona de las que estamos acá en el estudio llegamos a entender el concepto de blockchain, es mucho. Yo me imagino que quienes están también del otro lado debo tener un porcentaje bastante parecido. ¿Por qué nos cuesta tanto entender qué es A ver, yo me pregunto, por ejemplo, Marcelo, ¿qué es la blockchain? Gracias, Marcelo, muy amable. Gustavo, ¿qué es la blockchain? Eso que dijo recién el doctor. Tere, ¿tenés idea de lo que es la blockchain? No tengo la más remota. Y a mí, o sea, te digo que sería una traducción vulgar, cadena bloqueada. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo se toca? ¿Quién la maneja? Es intangible, de hecho no se la toca, pero para entenderlo, son como registros contables, pero informatizados. Lo que hace es que esas transacciones de este contrato que decís vos, o la compra de los tokens, habrán por ahí lo escucharon hablar, sí. Se registran ahí. Entonces yo hago un contrato con vos, por ejemplo, Cristina, sí. Y lo hacemos mediante la blockchain, queda anotado ese contrato, esa transacción en ese libro, y la pueden ver todos, digamos, no solo la parte pública está visible para todo el mundo, digamos. Yo entro y veo que en tal fecha hicimos un contrato yo y vos, y queda sentado ese contrato. Por ejemplo, vos me vendiste un token, que es una especie de instrumento y que es uno de los principios por los cuales funcionan las criptomonedas. Pongámosle que yo te compro a vos una fracción de un Bitcoin. Sí. Entonces queda sentado en ese libro contable que es la blockchain. Ahora, yo ese token o esa fracción o esa criptomoneda que te compré a vos, la puedo vender a otra persona, y esa transacción que hice yo con esta otra persona también queda anotada en esa cadena de bloque o registro informático, por decirlo de una manera. Eso le da también seguridad al sistema y hace que todo el mundo pueda ver la parte pública, obviamente, de todo el mundo que hizo ese tipo de transacciones. Y esto va a venir a reemplazar, porque hay fanáticos y detractores de todo esto. Para algunos es el mundo que se viene inevitablemente más temprano o más tarde, y otros dicen esto es una gran burbuja, no va a funcionar y vamos a seguir con el dinero de la manera que lo conocemos, y vamos a seguir con los bancos de la manera que lo conocemos, con más o menos tecnología, van a seguir los países siendo los que tienen sus reservas, y de esa manera se sigue moviendo el mundo. O sea, que no está muy claro hacia dónde va. Algunos entienden que sí o sí este es el futuro.
¿Es tan innovador y es un cambio tan sustancial en el caso de que se concrete al mundo que conocemos hoy? En las operaciones, en las transacciones, en el dinero. A vos te van a pagar tu sueldo en bitcoins. Sí. Y el bitcoin ese no es que vos lo tenés en una caja de ahorro, sino que está en esa famosa blockchain registrado, y a partir de ahí todo el mundo puede hacer operaciones y no necesariamente depende del registro de un banco, de alguien que tenga, digamos, una caja de ahorro con eso ahí. Es muy difícil imaginarlo, pues es tan intangible. Y te agrego algo más a lo que dijiste, o sea, si podés hacer contrato de esta característica, chau a los escribanos. Bueno, de eso se habla mucho, ¿no es cierto? Que se van a dejar de usar, por ejemplo, servicios de estudio jurídico, de escribanía, de cuestiones como es. Sin embargo, estamos muy lejos, como decíamos, de que eso ocurra, digamos, porque más allá de que sea un contrato que sea auto-ejecutable, etcétera, va a pasar de que alguien diga, no, por ejemplo, los derechos del consumidor, yo hice un contrato, y di clic o puse OK, y sucedió tal cosa que estaba estipulada en ese contrato. Pero yo como consumidor no me llegó el producto que quería, o el servicio que yo quería tampoco fue el correcto, cuestiones como esa, se la lleva a la justicia. Ahora bien, hay que entender que no solo existe Bitcoin, que es la moneda más común, y que esta no es una moneda de curso legal, digamos, con todo lo que le implica. Pero sin embargo hay países como El Salvador que ya utiliza el Bitcoin como moneda de curso legal, o sea, uno puede pagar la luz, pagar el agua, ir al supermercado, hacer el tipo de operación que quiera. Claro, con esto. Y dentro de El Salvador es una moneda de curso legal. Obviamente esto implica la regulación de esta moneda y el cobro de impuestos y el cobro de varias situaciones, que es lo que intentan evitar todas las personas que están a favor de este tipo de tecnología. Carlos, gracias. Sí, como siempre, es difícil de entender, pero es hacia donde podría ser. Pensemos hace 20 años, que todos tenemos memoria hace 30, cuando aparecieron los celulares, se masificaron los celulares, sobre todo con acceso a Internet. Primero no era Wi-Fi, era... lo raro que era poder mandar un mensaje escrito y que alguien lo recibe en otro lugar. Y de ahí, si vos te preguntabas hace 30 años, te parecía imposible. O sea, ¿cómo fue? Antes, cuando no existía el teléfono, parecía imposible que uno se pueda comunicar hablando con una persona. O sea, va evolucionando. Ahora todo evoluciona más rápido. ¿Irá hacia este lado? ¿No irá hacia este lado? Será cuestión de ir viendo. Pero bueno, son temas que cada vez lo tenemos como... aparecen más y cada tanto nos llaman la atención y queremos saber de qué se trata. Carlos, como siempre, gracias. A ustedes los encuentran en Legal NEA. A partir del lunes ya están todos de nuevo en las oficinas. Totalmente, no. De hecho, hay gente que está trabajando que no son justamente... ¿Cómo? Hay gente, ¿está todavía... ¿Hoy la oficina está abierta? Sí. Ah, mira. Sí, claro. Ahí está. Bueno, entonces si quieren alguien ir y hacer alguna consulta vinculada a estos otros temas, los encuentra. Carlos, gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día y pasen lindas fiestas. Felices Pascuas, ahí está. Bueno, ahí está. Esos son de Legal NEA y también están incursionando en todo esto, que es también lo que se viene en materia legal. Las reformas son necesarias. Los presentamos. Nueve y media ya en la República Argentina.